Bienvenido a una nueva clase de urología. Mi nombre es Delcia Crismara Gris Rodríguez y en esta ocasión estaremos abordando el protocolo a seguir en el cáncer de próstata. Como introducción, el cáncer de próstata es el diagnóstico de cáncer más común en los hombres. Es el segundo con mayor mortalidad por detrás del cáncer de pulmón. Generalmente, indolente, es decir, que no causa síntomas, por ende es silencioso. La incidencia se incrementa después de los 50 años de edad y muestra grandes diferencias en la distribución de acuerdo con la raza y la región geográfica. La etiología es desconocida y los factores de riesgo más estudiados incluyen los hormonales, sexuales y reproductivos, así como estilos de vida, ocupación e historia familiar. Entonces, ¿cómo se hace el método de cribado o cuál es el protocolo a seguir en el cáncer de próstata? El primer paso sería establecer un screening para la detección precoz del cáncer de próstata. El screening es una estrategia aplicada para detectar una enfermedad en individuos sin síntomas y está constituido por un tacto rectal y el antígeno prostático específico que estarán indicados por el médico y se recomiendan en personas a partir de los 50 y 55 años, en pacientes entre 40 y 45 años con mayor riesgo de este cáncer y determinantemente hay que hacer un PSA en pacientes mayores a 75 años asintomáticos y debe ser individualizado. También como parte del screening se indica un estudio genético cuando el paciente tiene más de 2 familiares de primer grado con cáncer de próstata. Cuando tiene un familiar fallecido por cáncer de próstata menor de 60 años y con antecedentes familiares de múltiples cánceres. Los principales elementos utilizados para el diagnóstico de este cáncer son el tacto rectal, el PSA, la resonancia magnética y la biopsia de próstata ecodirigida. Es importante saber que un tacto rectal sospechoso es indicación de biopsia independientemente de los valores del PSA. Habitualmente se indicará biopsia en pacientes con un PSA mayor de 4, pero antes habrá que tener muy en cuenta algunos factores como son la edad, el volumen de la próstata y del PSA mismo y la etnia. ¿Por qué la edad? Porque a menor edad se esperan valores inferiores de PSA. Así tenemos que en pacientes de entre 40 y 50 años habrá un PSA menor de 2, en aquellos entre 50 y 60 años será un PSA menor de 3.5 y en aquellos entre 60 y 70 años un PSA menor de 5. El volumen de la próstata es importante porque a próstatas de mayor tamaño corresponden valores más altos de PSA y es importante tener en cuenta la etnia porque aquellos de etnia afroamericana tienen un mayor riesgo de contraerlo. También dentro del screening hay indicaciones de resonancia magnética multiparamétrica en pacientes con sospecha de este cáncer con los siguientes parámetros. Pacientes menores de 65 años, ya que la prevalencia de la enfermedad en pacientes más jóvenes es menor y la rentabilidad de la prueba es mayor en pacientes con biopsias previas negativas, pero que tienen una persistencia de sospecha clínicamente. El segundo paso a seguir es una biopsia ecodirigida de próstata. Se realizará habitualmente por vía transrectal y generalmente se llevan a cabo en el servicio de radiología. Se realizarán biopsias transperinales por fusión en el quirófano en caso de que existan 2 biopsias transrectales previas negativas, lesiones de la zona anterior documentadas por resonancia magnética, en el seguimiento de pacientes que han recibido tratamiento focal, en el caso de pacientes que pueden ser tributarios de tratamiento focal. En caso de disponer de una resonancia magnética previa a la biopsia, se harán biopsias de todas las lesiones. Esto se llama PRATs, que son 3 muestras por cada lesión existente. Otro paso son las pruebas complementarias y aquí los pacientes candidatos a estas pruebas son aquellos que tengan una resonancia magnética positiva PRATs y biopsia negativa o con anatomía patológica sin correspondencia con la sospecha radiológica. En aquellos pacientes con 2 o más biopsias previas negativas con una sospecha clínica persistente y una resonancia magnética negativa y en aquellos pacientes en vigilancia activa que no quieren someterse a biopsia de próstata o no pueden realizarse una resonancia magnética. El tercer paso es la división por categoría de riesgo de los pacientes, es decir, los tenemos que clasificar dentro de la clínica de TNM. Una vez clasificados
tenemos que dividirlos y localizarlos en cáncer de próstata de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Luego de hacer esto, tenemos que ver cómo es el manejo o la actuación según los grupos. El primero es el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo. Aquí se incluyen a los pacientes con expectativa de vida mayor de 10 a 15 años, con una reestadificación con resonancia magnética de próstata y biopsia prostática según los resultados. Con pacientes con expectativa de vida menor a 10 años que persistirán en observación y tratamiento hormonal diferido. El tratamiento de este grupo es la vigilancia activa. Esta se ofrecerá como primera opción a pacientes que cumplan los siguientes criterios: TN1 a T2A, el grupo de primer grado según el Gleason, que tiene que indicar menor a 6, un PSA mayor a 10 y una biopsia con menos de 2 cilindros, con un tumor y 50% de afectación de cada cilindro. También podrán incluirse pacientes con un PSA mayor a 10 si la densidad del PSA es menor a 0.15. Se indicará a los candidatos que la entrada definitiva en la vigilancia activa dependerá de los resultados de la resonancia magnética prostática, que pueden ser sin tumor, con lesión PIRADS de 4 a 5 o con lesión PIRADS de 3. En caso de que sea sin tumor, entra la vigilancia activa. Si las PIRADS van de 4 a 5, se indicará al paciente que para ser incluido en esta vigilancia activa se tiene que realizar de nuevo una biopsia que incluya estas lesiones sospechosas en 1 o 2 meses, y si la resonancia magnética indica PIRADS 3, el paciente entrará en la vigilancia activa a menos que la densidad del PSA sea mayor a 0.15, en cuyo caso se realizará la biopsia dirigida. La segunda opción de tratamiento es la radioterapia. Esta será la primera opción en pacientes mayores de 70 años o que sean muy obesos. También es una opción en pacientes menores de 70 años no aptos para cirugía por comorbilidades o que no acepten las complicaciones de tratamiento quirúrgico. Y la tercera opción de tratamiento es la braquiterapia, que puede indicarse a pacientes con una esperanza de vida mayor a 10 años en ausencia de enfermedades concomitantes que provoquen riesgos quirúrgicos inaceptables. El segundo grupo es aquellos donde el cáncer de próstata esté localizado y sean de riesgo intermedio. Aquí se inicia con un estudio de extensión donde se solicita una tomografía y una gammagrafía ósea en pacientes con sospecha de posible enfermedad más avanzada. El tratamiento se indicará en pacientes con expectativas de vida mayor a 10 años y es la primera opción en pacientes menores de 60 años y puede proponerse a pacientes entre 71 y 74 años en muy buen estado general. La segunda opción de tratamiento es la radioterapia. Es una opción válida en pacientes de entre 60 y 69 años o menores de 60 años no aptos a cirugía. El tercer grupo sería aquellos que tienen el cáncer localizado de alto riesgo localmente avanzado. Se inicia con un estudio de extensión con una TAC abdominopélvico, una gammagrafía ósea, la resonancia magnética de próstata si se opta por un tratamiento quirúrgico. Las opciones de tratamiento en este grupo son la radioterapia más la hormonoterapia de 2 años. El tratamiento estándar que se ofrece a pacientes con expectativas de vida mayores a 5 o 10 años. La segunda opción de tratamiento es la crioterapia, que puede valorarse en casos muy seleccionados sin otras alternativas terapéuticas. En conclusión, el diagnóstico de cáncer de próstata requiere de una confirmación histológica. Valorar a cada paciente de manera individual es muy importante para evitar el sobrediagnóstico o un diagnóstico errado. Cada vez existen más herramientas para la toma de decisiones sobre la toma de biopsia prostática. La escala de Gleason es el factor pronóstico patológico más importante. Los pacientes estratificados como riesgo intermedio, desfavorable, alto y muy alto riesgo
ameritan de estudios de imagen abdominal y gammagrama óseo. Y por último, pero no menos importante, el tratamiento dependerá del estadio clínico en que se encuentre el paciente.